Hola a todos, tengan muy buenos días. Como podrán haber visto tanto en el título del video y en una publicación hecha en la pestaña de comunidad hace aproximadamente 2 semanas. El día de hoy estaremos viendo un video donde me dedicaré a responder varias preguntas que ustedes han sido capaces de dejar en los comentarios de la publicación. Sin agregar mucho más, me gustaría comenzar con la pregunta hecha por el usuario Gabriel José Rodríguez. Esta es referente a las formaciones de una flota. He de confesar que tenía cierto conocimiento sobre formaciones en tiempos de guerra, pero sí tuve que investigar sobre formaciones antisubmarinas y formaciones antiaéreas. Por lo cual haremos un ligero repaso tomando como base una formación estadounidense. Como mencionas en el propio comentario, los buques capitales, generalmente siendo estos los portaaviones, se encontraban en el centro de la formación conocida normalmente como Fuerza de Tarea o Task Force. Los barcos que tendrían que ser más cercanos a los portaaviones son los acorazados, y más allá de los acorazados deberían colocarse los cruceros pesados y cruceros ligeros. Y el anillo defensivo más exterior sería compuesto por los destructores que escoltan a la fuerza. Esto se hacía más que nada como una formación de defensa general, por ejemplo un ataque aéreo entrante. Tendría que enfrentarse a una cantidad de fuego más grande, puesto que, mientras más acercan a los portaaviones los acorazados y los cruceros, que son los que llevan más armamento, tendrían mucho más tiempo para disparar y para menguar el ataque entrante, manteniendo así la mayor seguridad posible para los portaaviones o los buques a proteger, como por ejemplo en caso de que alguno de esos buques esté transportando personal importante como un mandatario o un almirante. En tiempos más antiguos existía algo llamado formación de línea, que también fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, pero casi no se llegó a ser usada debido a las pocas acciones de superficie entre grandes buques de guerra. La idea detrás de esta formación era que los principales buques de guerra se juntaran en una línea de batalla principal con el objetivo de presentar el costado al enemigo para poder alinear la mayor cantidad de cañones pesados hacia el objetivo. Y como una táctica principal está la conocida como cruzar la T, la cual era la táctica en la que una línea de batalla cruzaba por delante de otra formando una T. La idea detrás de esto era que la línea que completaba la T, es decir aquella que presentaba al costado frente a la popa o proa de su adversario, podría disparar todo su armamento, mientras que las naves a las que se les cruzaba sencillamente podrían disparar con sus torres de proa o sus torres de popa, tal y como le sucedió por ejemplo a las naves japonesas en el estrecho de Surigao. En caso de una amenaza submarina, generalmente los destructores solían hacer un patrón de búsqueda, ya sea con aparatos conocidos como hidrófonos, diseñados para escuchar posibles submarinos, o en tiempos más avanzados con barridos de sonar para posteriormente realizar las acciones antisubmarinas correspondientes. El mismo usuario nos ha hecho otra pregunta sobre el funcionamiento de los telémetros en los acorazados. Y es que estos aparatos fueron utilizados durante la práctica existencia de estos buques, siendo el método más tradicional que usaban estos para detectar y para fijar a sus objetivos. Pueden apreciarse en casi todos los acorazados, de los cuales puedan verse fotografías de sus torres principales, tales y como pueden estar viendo en pantalla. Prácticamente esta técnica constaba de dos ópticas. Una de estas lentes estaba fijada en un ángulo de 90 grados y la otra podía variar su ángulo hasta coincidir con la otra. Por medio de ciertos cálculos los artilleros podían calcular el tercer ángulo, encontrando así la distancia entre el barco y el objetivo, haciendo los cálculos correspondientes para elevar los cañones y realizar el correspondiente disparo. Aunque sobra decir que en la Segunda Guerra Mundial, más que nada en las marinas aliadas, estos telémetros pasaron a ser reemplazados de cierta manera por los sistemas de radares destinados a proporcionar soluciones de fuego de manera más confiable y de una manera mucho más rápida. El usuario Gabriel Guerra 408 pregunta sobre la frecuencia y la eficacia de los torpedos disparados por barcos de superficie. Y esta pregunta es un tanto difícil de contestar, puesto que como barcos de superficie podemos entender varias clases, como cruceros y destructores, acorazados o portaaviones. Responderemos a cada una de estas categorías comenzando con los acorazados. Durante buena parte de su historia los acorazados estuvieron equipados con tubos de torpedos y equipados bajo la línea de flotación, más que nada durante la Primera Guerra Mundial y años posteriores. La única ocasión en que un acorazado haya impactado a otro buque de guerra con sus torpedos fue el caso del acorazado Rodney, el cual reportó haber hecho un impacto con uno de sus torpedos en el acorazado Bismarck. Aunque tomando en cuenta la caótica situación es bastante improbable poder asegurar este hecho, por lo cual queda bastante en duda si en alguna ocasión los torpedos en los acorazados fueron eficientes. Después tenemos el caso de los cruceros. Estos, a excepción de los cruceros estadounidenses, solían estar equipados en baterías a ambas bandas. Específicamente los cruceros japoneses solían usar bastante este tipo de armas. Por ejemplo, durante la batalla de la isla de Savo fueron la principal forma que usaron para hundir a 4 cruceros pesados estadounidenses. Por lo cual podríamos llegar a decir que los cruceros pesados llegaron a utilizar torpedos de una manera relativamente frecuente.
más que nada por parte japonesa al igual que sus cruceros ligeros. Los destructores posiblemente fueron las naves que más solían utilizar los torpedos, siendo su forma de atacar y defenderse de una nave más grande. Hay muchísimos ejemplos de destructores utilizando sus torpedos de una manera efectiva. Los más célebres para mí son la batalla de Tazafaronga, donde los destructores japoneses dejaron fuera de combate a 4 cruceros pesados estadounidenses. También la batalla de Samar, donde 3 destructores y 4 destructores de escolta estadounidenses dañaron de gravedad a la fuerza central japonesa. Y también de manera general la batalla del 13 de noviembre de 1942, donde los torpedos japoneses dejaron fuera de combate a varios barcos menores estadounidenses que en ese momento conformaban la línea de batalla principal. Bueno, la siguiente pregunta es sobre los planes de construcción naval, como por ejemplo el Plan Z. Si entendí bien, esta pregunta tiene una respuesta un tanto larga, y es que a lo largo de la historia varias naciones han desarrollado varios planes de expansión. Un ejemplo de estos son los japoneses con su plan de la flota de 8 y 8. Como mencionabas tú, los alemanes con su plan Z. Estas dos marinas planearon expandirse mediante una construcción de una cantidad considerable de acorazados y cruceros de batalla en un tiempo relativamente corto. Pero su razón de no llegar a completarse es un tanto distinta. Para los japoneses fue por la creación y el adherimiento de Japón al Tratado Naval de Washington en el año de 1922. El cual limitó a las nuevas naves japonesas a un desplazamiento estándar no mayor de 35.000 toneladas. Por lo cual todas sus naves tuvieron que ser canceladas debido a que superaban este tratado. Pero en el caso alemán tenemos otra historia. Como tal, todas las naves que incluyeron este plan, al menos referente a cruceros de batalla y acorazados, eran muchísimo más grandes que los permitidos en la Conferencia Naval de Londres de 1936. Por lo cual estos no tenían un lineamiento más allá de la propia capacidad de operación de la Kriegsmarine, aunque ésta se quedó sin tiempo para construirlos debido al inicio de la guerra. Las siguientes preguntas son hechas por el suscriptor Pocoyo. Su primer pregunta es acerca del acero, más en específico el mejor acero de los acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Y para esta pregunta creo que existen dos respuestas. La mejor calidad, creo yo, podría ser el acero estadounidense de tratamiento especial, o acero STC, que es así como aparece más que nada en planos. Este acero no era el acero de uso principal sino para revestimientos. Por lo cual, de manera general, el acero cuya calidad ha sido mejor vista en los últimos análisis y ensayos, me atrevería a decir que es el acero cementado británico. Y sí, sé que la mayoría podría pensar que mencionaría el acero Krupp o algo similar, pero, según el autor de Cabraun, los análisis de posguerra con el acero de prueba demostró que el acero británico era aproximadamente un 25% más duro que su contraparte de la Primera Guerra Mundial, mientras que el acero alemán y el acero estadounidense no habían logrado un avance significativo. Además de que anteriormente los aceros habían sido comparados y catalogados como equivalentes. Por lo cual creo yo, el acero británico es mejor que el acero de clase A. Y el acero alemán. Su siguiente pregunta es sobre el crucero más balanceado de la guerra. Y esto creo que ya lo he respondido de cierta manera en un video hace tiempo. Para mí, sin duda alguna, los cruceros de clase Baltimore pudieron ser los mejores de todo el conflicto. Fueron los que estaban mejor blindados, mejor armados tanto para ataque contra superficie como para defensa antiaérea. Cargaban un sistema de radar bastante complejo, bastante funcional y confiable. La siguiente pregunta fue hecha por Luis Felipe Reyes, acerca de la mejor configuración para disponer las armas principales. Si torres dobles, triples o cuádruples. En primera, me gustaría descartar a las torres cuádruples, puesto que estas a lo largo de su historia se evidenciaron como armas relativamente poco confiables mecánicamente. Hablando por ejemplo, las armas principales de los Kinyor V estuvieron plagadas de problemas mecánicos durante buena parte de su vida. Al final estas pudieron ser solucionadas, pero no todas. Algo similar tengo entendido que pasaba con las torres cuádruples del Richelieu en servicio británico. Además de la ya conocida desventaja que significa perder la mitad del armamento si destruyen o inmovilizan tan solo una de tus torres. La situación con las torres triples y las torres dobles es que estas no tenían una disposición específica. Por ejemplo, las torres triples podían ser dispuestas de una forma similar como lo hicieron en Yamato, o juntando 3 en la proa como le han hecho con Ronnie años antes, e incluso colocando 2 pares tal y como habían hecho los acorazados estadounidenses del tipo estándar durante la Primera Guerra Mundial. En cambio, las torres dobles variaron mucho su posición a lo largo de la historia. Puede ser de forma hexagonal como el Nassau, con 2 pares y una torre central, con algunas torres en el centro pero con algunas en los laterales. La conocida que usó Bismarck de 4 torres dobles. E incluso llegaron a ser usadas ambos tipos de torres, como por ejemplo en el acorazado Nevada o en los Caio Duilio italianos, donde se utilizaron 2 torres triples y 2 torres dobles.
La principal ventaja de una torre triple es que te permite montar un cañón más en un espacio relativamente similar. Pero en antaño era muy difícil alimentar al tercer cañón, por lo cual podría argumentarse que técnicamente es un tanto más lenta al momento de disparar, además del posible problema de dispersión. Pero estos problemas fueron solucionados ya para 1941 o 1942. Y las torres dobles, por decirlo así, son la torre más general, puesto que es la más confiable, pero el problema es que creo yo que al tener un menor número de cañones tu objetivo siempre tendrá una ventaja, puesto que 12 proyectiles tendrán mejor posibilidad de impactar que 8. Pero para mí las torres dobles fueron las torretas más eficientes hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, puesto que cuando las torres triples de los acorazados de clase Yamato y la clase North Carolina entraron en acción eran por mucho la mejor opción, debido a que habían eliminado la mayoría de problemas de alimentación de proyectiles y de la dispersión por tener las bocas de los cañones bastante juntas. Así que al final de la vida de los acorazados me gustaría pensar que la torre triple fue la más confiable. Pero las torres dobles fueron la mejor opción por más tiempo. La siguiente pregunta fue hecha por el usuario Isaías Rojas. Esta es sobre la importancia de un destructor en una flota. Esta misma puede variar bastante, aunque de buenas a primeras debería ser la de un buque de escolta de alta velocidad. Fácil y barato de construir, por lo cual tendrían a tener una cantidad bastante considerable. Aunque a lo largo de la guerra llegaron a desempeñar muchas tareas considerablemente diferentes para las que fueron diseñados. Por ejemplo, durante las campañas de isla en isla la marina japonesa llegó a utilizar destructores como naves para el transporte de suministros y refuerzos de alta velocidad. También funcionaron como cazadores de submarinos. En ciertas situaciones apoyaban los desembarcos con fuego de artillería cercano, como es en el caso de la invasión de Normandía. En ciertos casos llegaron a participar como parte de la fuerza principal en ciertas batallas tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Como por ejemplo los destructores japoneses ayudaron a hundir o dañar varios buques estadounidenses durante las batallas de Guadalcanal. A su misma vez los destructores estadounidenses representaron una defensa bastante sólida durante la batalla de Samar. Y en el Atlántico los destructores británicos fueron los responsables de torpedear y finalmente hundir al acorazado alemán Scharnhorst. Por lo cual estas naves fueron de una gran importancia en una gran cantidad de tareas. Esas fueron todas las preguntas de este video. Si tienen más, siéntanse libres de hacerlas en los comentarios. Sin agregar mucho más, yo me despido y les deseo feliz día.